En esta ocasión, repasaremos la historia de cómo se desarrolló la tabla periódica. Comencemos. La tabla periódica reúne a todos los elementos químicos conocidos. Desde la antigüedad, el ser humano ya tenía conocimiento de la existencia de elementos químicos en la naturaleza. Tal es el caso de especies como el carbono o el oro. Sin embargo, resultaba difícil encontrar elementos en la naturaleza debido a la tendencia que tienen estos de formar compuestos. No fue sino hasta después del siglo XIX cuando los avances en la química facilitaron el aislamiento de los elementos a partir de compuestos. Por ejemplo, se logró tomar un compuesto muy común en la naturaleza, que era el cloruro de sodio, y separar los elementos que lo formaban. Y así se obtuvieron los elementos cloro y sodio que lo componen. Conforme se fueron descubriendo diferentes elementos químicos, los científicos buscaron una manera de agruparlos. Uno de los pioneros en esta área fue el químico ruso Dmitri Mendeleev, que buscó una manera de agrupar a los elementos y mientras hacía eso, descubrió un comportamiento bastante interesante. Él encontró que ciertas propiedades físicas y químicas de los elementos se repetían periódicamente al ordenar los elementos crecientemente según su masa atómica. Así entonces, Mendeleev se dio a la tarea de ordenar a los elementos por grupos y creó el primer modelo, la primera versión de la tabla periódica de los elementos. Podemos observar que en este caso Mendeleev ordenó a los elementos químicos conocidos en 8 grupos. Por ejemplo, podemos ver lo que sería el grupo 1 de la tabla periódica primitiva de Mendeleev, donde tenemos elementos que comparten características químicas según lo que predecía Mendeleev, como el hidrógeno, el litio, el sodio. Tenemos el grupo 2 con elementos como el berilio, el magnesio y el calcio, y así sucesivamente. Ahora, ese nombre de periódico o ese concepto de periodicidad viene del hecho de que las propiedades químicas y físicas que observaba Mendeleev se repetían cada cierto número de elementos, es decir, se repetían periódicamente a lo largo de los grupos. Algo interesante que podemos observar en la tabla periódica de Mendeleev es que existen ciertos espacios que Mendeleev dejó en blanco dentro de la tabla periódica. Mendeleev decía que esos espacios correspondían a elementos que todavía no se habían descubierto para la época y que él esperaba que en los próximos años se descubrieran dichos elementos y que encajaran en la tabla periódica que él describía. Y de hecho, esta ley periódica de Mendeleev fue tan exacta que logró predecir varios de estos elementos que encajaban en esos espacios en blancos. Por ejemplo, podemos observar una de las predicciones de Mendeleev, que fue el compuesto que él llamó eka-silicio. Él determinó que en un punto de la tabla periódica iba a existir esta especie llamada eka-silicio. Esta especie iba a tener una masa atómica de 72 unidades de masa atómica, una densidad de 5.5 gramos por centímetro cúbico, un calor específico de 0.305 julios por gramo Kelvin, un punto de fusión bastante elevado y que la fórmula que iba a tener cuando formaba cloruros iba a ser del elemento unido a 4 átomos de cloro. Esto fue en 1871. 1886, 15 años después, se descubre el elemento germanio. Y resulta que el germanio coincidía con todas las características que había descrito Mendeleev para el eka-silicio. Esto entonces ayudó a fortalecer la teoría que tenía Mendeleev sobre la periodicidad de los elementos en la tabla. Posteriormente, tras el descubrimiento de una gran cantidad de elementos adicionales y un reordenamiento de los grupos que había propuesto Mendeleev, se consiguió formar la tabla periódica que nosotros consideramos moderna, con los grupos y los periodos que utilizamos ahora para describir las propiedades químicas de los elementos.